Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es el lugar más alienígena que puedes imaginar? La respuesta no está en el espacio. Está aquí mismo, en la Tierra. Ahora mismo, bajo el Océano Pacífico, existe un mundo más hostil que el espacio exterior. Oscuridad total. Temperaturas cercanas al punto de congelación. Una presión tan extrema que aplastaría un submarino como si fuera una lata. Durante la mayor parte de la historia humana, los científicos creían que nada podía sobrevivir allí. Las condiciones eran simplemente demasiado extremas. Luego, en 1960, 2 hombres descendieron al punto más profundo de la Tierra, casi 11 kilómetros hacia abajo, hasta un lugar al que ningún ser humano había llegado. Y allí, en el haz de sus luces, vieron algo moverse. Vida, en el límite mismo de lo que debería ser posible. La mayor parte de lo que sabemos proviene de raros ejemplares recuperados por sondas o atrapados en redes de pesca. Pero al ser sacados de su mundo, el cambio repentino de presión hace que se expandan, se rompan y a veces se desintegren. Solo los vemos como sombras distorsionadas de sus verdaderas formas. Entonces, ¿qué hay realmente allá abajo? ¿Qué vive en el punto más profundo de la Tierra? ¿Y cómo sobreviven estas criaturas a condiciones que destruirían casi todo lo demás? Soy James Carter y estás viendo Planeta Real. Acompáñame en este video mientras exploramos los misterios más profundos que nuestro planeta tiene para ofrecer. Para responder a estas preguntas, necesitamos volver al lugar donde todo comenzó. Nuestra historia empieza hace 150 años, con un barco llamado HMS Challenger. En 1872, un barco británico zarpó en una misión que cambiaría para siempre nuestra comprensión del océano. El HMS Challenger no era un buque de guerra. Había sido transformado en algo sin precedentes, un laboratorio flotante. Durante 4 años, esta embarcación recorrió los océanos del mundo, deteniéndose en cientos de lugares para medir la temperatura, las corrientes y la profundidad, y para recolectar muestras de sedimentos. La tripulación utilizaba equipos primitivos según los estándares actuales, largas cuerdas lastradas con plomo, descendidas lentamente hacia la oscuridad hasta tocar el fondo. Era un trabajo agotador, impreciso, pero fue el comienzo. Navegar en alta mar en aquellos días era una labor peligrosa. Los marineros vivían rodeados de tradiciones y supersticiones. Las leyendas hablaban de criaturas enormes que emergían desde las profundidades. Aferraban barcos enteros con tentáculos retorcidos y los arrastraban hacia el abismo. Para nosotros, suenan como mitos. Pero para las tripulaciones que contemplaban miles de metros de agua negra, el miedo era real. Cerca de las Islas Marianas, registraron una profundidad de alrededor de 8.200 metros. En ese momento, era la medición más profunda jamás realizada. La tripulación apenas podía comprenderlo. Si estuvieras al nivel del mar y miraras hacia abajo, equivaldría a más de 20 edificios Empire State colocados uno tras otro, desapareciendo en la negrura. Pero medir con precisión la profundidad del océano era más difícil de lo que parecía. No fue sino hasta 1951, cuando obtuvimos la primera medición verdaderamente moderna. El HMS Challenger 2, nombrado en honor a su célebre predecesor, regresó a la fosa de las Marianas equipado con una ecosonda. Este dispositivo enviaba pulsos de sonido al fondo marino y medía el tiempo que tardaban en regresar. El resultado, aproximadamente 10.863 metros. Era el punto más profundo jamás registrado. Y desde ese momento, esta depresión particular del fondo oceánico tuvo un nombre: Challenger Deep.
Pero conocer la profundidad y llegar hasta allí eran dos cosas muy distintas. En 1960, dos hombres intentaron lo que parecía imposible. Jacques Piccard, un ingeniero suizo, y Don Walsh, teniente de la Marina de los Estados Unidos, se introdujeron en un sumergible llamado Trieste. Su objetivo, alcanzar el fondo del Challenger Deep. El descenso tomó casi 5 horas. A medida que se hundían, la presión fuera del casco aumentaba sin tregua. Una atmósfera en la superficie, 10 atmósferas a 100 metros, 100 atmósferas a 1000 metros. Cuando alcanzaron los 9000 metros, la presión era tan inmensa que una ventana de plexiglas se agrietó con un sonido parecido a un disparo. Pero continuaron. A 10.916 metros, el Trieste tocó el fondo marino. Piccard y Walsh se convirtieron en los primeros seres humanos en alcanzar el punto más profundo de la Tierra. Al posarse el batiscafo, levantó nubes de fino limo blanco, más tarde identificado como fango de diatomeas, tan densas que Walsh describió la visibilidad como intentar mirar a través de un tazón de leche en el fondo. Permanecieron allí durante 20 minutos, observando la oscuridad, y entonces lo vieron. Algo se movió, una forma plana y pálida sobre el lecho marino. Era vida. Piccard creyó ver un pez plano y otras formas de vida como pepinos de mar desplazándose sobre el fondo. Más tarde, algunos de estos avistamientos fueron cuestionados, ya que nunca se han confirmado peces planos a profundidades mayores de 27.000 pies. Pero algo era seguro. Había algo vivo allí, probablemente un pepino de mar u otro organismo bentónico, tenue pero inconfundible. El descubrimiento fue monumental. Demostró que incluso en los límites extremos del océano, donde la presión supera las 1000 atmósferas y las temperaturas apenas superan el punto de congelación, la vida persiste. Aquí es donde todo se vuelve aún más complejo. Challenger Deep no es un solo punto. Está dividido en 3 cuencas distintas: occidental, central y oriental. Cada cuenca tiene profundidades ligeramente diferentes y según el lugar donde se mida, se obtiene un número distinto. Por eso las lecturas de profundidad han variado tanto a lo largo de los años. No estamos midiendo el mismo punto, estamos midiendo distintas partes de la misma fosa. Entonces, después de 150 años de exploración, ¿qué sabemos? Sabemos que la fosa de las Marianas es el lugar más profundo de la Tierra. Sabemos que allí existe vida, pero aquí está la pregunta que aún no hemos respondido. ¿Por qué existe siquiera una fosa tan profunda? La respuesta no se encuentra en el agua que está arriba, sino en la roca que yace abajo, en los procesos lentos y violentos que moldean nuestro planeta desde su interior. Para comprender por qué existe la fosa de las Marianas, necesitamos dar un paso atrás y observar el planeta en su conjunto. La superficie de la Tierra está dividida en enormes placas de roca llamadas placas tectónicas. Estas placas flotan sobre una capa de roca parcialmente fundida llamada manto, desplazándose a unos 5 centímetros por año, aproximadamente la velocidad a la que crecen tus uñas. A lo largo de millones de años, ese movimiento lento remodela los continentes, levanta montañas y desgarra el fondo oceánico. Existen 2 tipos de corteza, y la diferencia entre ellas es fundamental. La corteza continental, las masas de tierra donde vivimos, es gruesa y ligera, formada por granito y otras rocas de baja densidad. La corteza oceánica es delgada y densa, compuesta de basalto, una roca volcánica pesada. Imagina la corteza continental como un bloque de espuma flotando alto en el agua, y la corteza oceánica como un trozo de madera empapada que flota, pero apenas. Esta diferencia de densidad determina lo que sucede cuando 2 placas se encuentran. La fosa de las Marianas se forma donde chocan 2 placas oceánicas, la placa del Pacífico y la placa del Mar de Filipinas. La placa del Pacífico aquí es antigua, con alrededor de 170 millones de años. Durante ese tiempo se ha enfriado y engrosado,
volviéndose más densa y pesada. La placa del mar de Filipinas es mucho más joven, de unos 50 millones de años. Es más cálida, más delgada y más flotante. Cuando ambas se encuentran, la placa del Pacífico, más pesada, se curva hacia abajo y se desliza por debajo de la placa filipina. Este proceso se llama subducción. Ocurre a unos 5 centímetros por año. No es rápido, pero es implacable. En 10 millones de años, eso equivale a 500 kilómetros de fondo oceánico consumidos por la Tierra. A medida que la placa del Pacífico desciende, arrastra el fondo marino hacia abajo, creando una depresión en forma de V. Esa depresión es la fosa de las Marianas. Existen otras fosas en el Pacífico: la fosa de Tonga, la fosa de Kermadec y la fosa Perú-Chile. Entonces, ¿por qué la fosa de las Marianas es la más profunda? 3 factores principales. Primero, la edad. La placa del Pacífico en esta región es excepcionalmente antigua, alrededor de 170 millones de años. Con el tiempo se ha enfriado y engrosado, volviéndose más densa y pesada. La corteza oceánica vieja se hunde más profundamente, como una esponja empapada de agua. Segundo, el ángulo. La placa del Pacífico desciende con gran inclinación, casi vertical en algunas secciones. Un ángulo más pronunciado crea una fosa más profunda, como empujar un cuchillo directamente hacia abajo en lugar de deslizarlo en diagonal. Tercero, la estructura. Challenger Deep no es uniforme. Está dividido en 3 cuencas: occidental, central y oriental, cada una creando bolsillos localizados donde el fondo marino ha sido arrastrado aún más hacia abajo. Pero la fosa de las Marianas no es solo profunda, es geológicamente activa. Y esa actividad crea algunos de los entornos más extraños de la Tierra. Cerca de la fosa, los científicos han encontrado volcanes de lodo que liberan metano e hidrógeno desde lo profundo de la corteza. Existen piscinas de CO2 líquido, donde el dióxido de carbono se vuelve más denso que el agua y se posa en el fondo marino como un lago invisible. Y también hay respiraderos hidrotermales, grietas por donde el agua sobrecalentada, que alcanza los 400 grados Celsius, brota a escasos centímetros del agua marina casi congelada. Estos respiraderos sostienen formas de vida extraordinarias. Gusanos tubulares de más de 2 metros de longitud, almejas gigantes, bacterias que sobreviven gracias a la energía química en lugar de la luz solar. Algunos científicos creen que la vida en la Tierra pudo haber comenzado en lugares como estos, hace miles de millones de años, no en charcas iluminadas por el sol, sino en la oscuridad donde los químicos, y no la luz, alimentan la existencia. La fosa forma parte del sistema de reciclaje de la Tierra. El antiguo fondo oceánico es empujado hacia el manto, se funde y vuelve a surgir en otro lugar como nueva corteza. Sin este proceso, la Tierra estaría geológicamente muerta. No habría terremotos, ni volcanes, ni montañas. Pero comprender la geología es solo el comienzo. La verdadera pregunta no es solo cómo se formó la fosa, es qué vive allí y cómo algo puede sobrevivir en condiciones tan extremas. Para responder a eso, necesitamos descender por el océano, capa por capa, y observar cómo la vida se adapta a medida que nos hundimos más profundo. Imagínate en la superficie del océano. El agua es clara y cálida. La luz del sol se filtra entre bancos de peces y plancton a la deriva. Este es el océano que la mayoría conocemos. Pero bajo este mundo familiar, el océano se divide en 5 capas. Cada una es más oscura, más fría y más extrema que la anterior. Y las criaturas que viven allí se han adaptado de maneras que parecen casi alienígenas, así que descendamos y veamos qué nos espera. La zona de la luz solar, 0 a 200 metros. Aquí es donde la vida prospera. El fitoplancton microscópico produce el 50% del oxígeno de la Tierra mediante la fotosíntesis. Alimenta al zooplancton,
que alimenta a los peces pequeños, que a su vez alimentan a grandes depredadores como el atún, los tiburones y las ballenas. Brillante, viva, familiar, pero esto es solo el comienzo. La zona crepuscular, 200 a 1000 metros. La luz se desvanece. Esta zona contiene más biomasa de peces que cualquier otra parte del océano. El pez bristlemouth, un pequeño pez plateado, vive aquí por cuadrillones. Es el vertebrado más abundante de la Tierra. La bioluminiscencia aparece por todas partes. Los peces brillan para atraer presas, confundir depredadores o comunicarse en la oscuridad. Pero la luz es demasiado débil para la fotosíntesis. Las plantas no pueden sobrevivir. Todo aquí caza, carroñea o migra hacia la superficie por la noche para alimentarse. Cuanto más descendemos, más extrañas se vuelven las cosas. La zona de medianoche, 1000 a 4000 metros. Por debajo de los 1000 metros, los últimos rastros de luz solar desaparecen. La temperatura desciende a unos 4 grados Celsius. La presión alcanza las 100 atmósferas. Esta es la zona batipelágica. La zona de medianoche, un lugar de oscuridad absoluta. Aquí, la visión se convierte en un desafío. Algunas especies, como el pez búho, han desarrollado ojos enormes para captar la escasa luz bioluminiscente disponible. Otras, como el pez de cabeza transparente, tienen cráneos translúcidos. Sus ojos tubulares se encuentran dentro de la cabeza, apuntando hacia arriba para detectar las siluetas de presas sobre ellos. Y luego está el rape abisal, quizás el depredador más icónico de las profundidades. La hembra porta un señuelo bioluminiscente, un apéndice carnoso que cuelga frente a su boca. En la oscuridad, los peces pequeños lo confunden con alimento. Se acercan y el rape ataca. El abismo, 4000 a 6000 metros. Por debajo de los 4000 metros, entramos en la zona abisopelágica, el abismo. Aquí la vida es aún más escasa. El fondo marino es una llanura estéril de sedimento fino, interrumpida ocasionalmente por formaciones geológicas extrañas, montañas submarinas, dorsales y montes volcánicos. La comida es tan escasa que la evolución ha tomado un rumbo extraño. Muchos organismos presentan gigantismo de aguas profundas, creciendo mucho más que sus parientes de aguas someras. Isópodos gigantes, calamares colosales, cangrejos araña con patas que alcanzan los 4 metros. La zona Hadal, 6000 a 11000 metros. El reino más profundo. La temperatura se mantiene cerca del punto de congelación. La presión supera las 1000 atmósferas. El agua se vuelve densa y viscosa. Y aún así, la vida persiste. Los anfípodos pueden alcanzar los 30 centímetros, 10 veces su tamaño habitual. Los xenofióforos, organismos unicelulares, llegan a tener el tamaño de un balón de fútbol. Sobreviven gracias a la nieve marina, una lenta lluvia de materia orgánica que cae desde arriba. El cadáver de una sola ballena puede sustentar un ecosistema durante años. Y en los respiraderos hidrotermales, bacterias convierten sustancias químicas en energía mediante quimiosíntesis, sosteniendo gusanos tubulares, almejas y camarones en completa oscuridad. Solo unas 400 especies han sido documentadas en todas las zonas hadales del mundo. Pero cada expedición descubre más. Cuanto más profundo descendemos, más comprendemos lo poco que sabemos. Pero alcanzar estas profundidades, observarlas y comprenderlas, exige superar uno de los mayores desafíos de toda la exploración, la presión. Y ahí es donde comienza la verdadera ingeniería. La presión es el mayor obstáculo para explorar el océano profundo. En la superficie experimentamos una atmósfera de presión. A 10.000 metros, esa cifra supera las 1000 atmósferas. La fuerza es tan inmensa que puede aplastar un submarino como si fuera una lata. Y en ocasiones, lo hace. En 2014, un sumergible no tripulado llamado Nereus exploraba la fosa de Kermadec a una profundidad de 9.990 metros. Sin previo aviso, implosionó.
El casco de presión falló y todo el vehículo fue destruido en un instante. Posteriormente se recuperaron fragmentos de los restos dispersos sobre el fondo marino. Más recientemente, en 2023, el sumergible Titan implosionó mientras descendía hacia el naufragio del Titanic. 5 personas murieron. La causa fue una falla estructural. A grandes profundidades, incluso la más mínima debilidad en un casco de presión puede resultar catastrófica. El agua no se filtra lentamente, colapsa hacia adentro con la fuerza de una explosión. Por eso la exploración de las profundidades es tan difícil, y por eso la tecnología necesaria para alcanzar la zona Hadal se encuentra entre las más avanzadas de la ingeniería en la Tierra. Los primeros sumergibles de aguas profundas, como el Trieste, utilizaban esferas de acero grueso para proteger a su tripulación. La esfera era pequeña, estrecha y solo podía albergar a 2 personas. Pero funcionaba. El acero es resistente. Puede soportar presiones enormes si las paredes son lo suficientemente gruesas. Los sumergibles modernos, como el Limiting Factor de Viktor Vescovo, han evolucionado considerablemente. El casco de presión está hecho de titanio, más ligero y resistente que el acero. El vehículo está rodeado de espuma sintáctica, un material que proporciona flotabilidad sin colapsar bajo presión. En el interior hay sistemas de soporte vital, cámaras 3D, brazos robóticos para recolectar muestras y una serie de sensores que miden temperatura, salinidad y profundidad. Pero incluso con estos avances, la exploración de las profundidades sigue siendo peligrosa. Cada inmersión es un riesgo calculado. Cada sello, cada unión, cada soldadura debe ser perfecta, porque a 11.000 metros no existe margen de error. Entonces, ¿qué hemos aprendido realmente de estas inmersiones? La mayoría de los estudios del océano profundo consisten en descender cámaras o sondas hasta el fondo marino y registrar lo que llegue a pasar frente a ellas. El campo de visión es limitado, el tiempo es breve, y las criaturas que viven allí suelen ser demasiado rápidas, demasiado pequeñas o demasiado raras para capturarlas en imágenes. Por eso se descubren nuevas especies en casi cada expedición. Ni siquiera estamos cerca de catalogar todo lo que vive allá abajo. Y quizá nunca lo estemos. El océano profundo es simplemente demasiado vasto, demasiado remoto y demasiado difícil de explorar. Entonces, ¿qué existe realmente en el punto más profundo de la Tierra? Más que criaturas extrañas. Lo que existe allí es una prueba. La prueba de que la vida se adapta a condiciones que alguna vez creímos imposibles. La prueba de que la evolución encuentra un camino, incluso en los entornos más hostiles que podamos imaginar. Y la prueba de que, a pesar de todo lo que hemos aprendido, el océano aún guarda secretos mucho más allá de nuestra comprensión. Esto importa porque el océano profundo no es solo una curiosidad, es un laboratorio para entender cómo funciona nuestro planeta. Los procesos en zonas de subducción como la de las Marianas impulsan la tectónica de placas, desencadenan terremotos y moldean los continentes. Los organismos que viven allí ofrecen pistas sobre el origen mismo de la vida. Algunos científicos creen que las primeras células vivas de la Tierra pudieron haber surgido cerca de respiraderos hidrotermales, similares a los que se encuentran en las fosas oceánicas profundas. También existe una importancia práctica. Microorganismos de la zona Hadal ya han proporcionado enzimas que funcionan bajo condiciones extremas, con aplicaciones en medicina, la industria y la biotecnología. Pero con la exploración viene la responsabilidad. El océano profundo no está aislado. Está conectado con el resto del planeta a través de corrientes, ciclos químicos y redes alimentarias. Lo que ocurre a 11.000 metros afecta lo que sucede en la superficie. Y lo que hacemos en la superficie, la contaminación, la sobrepesca, el calentamiento, finalmente llega al abismo. El océano cubre más del 70% de nuestro planeta. Hemos explorado menos del 5%. Hay cadenas montañosas allí abajo que nunca hemos visto. Ecosistemas que nunca hemos documentado. Especies que nunca hemos nombrado. La fosa de las Marianas es solo una fosa.
una cicatriz en el fondo oceánico. Y ya ha revelado maravillas que nunca imaginamos. Imagina qué más podría estar ahí afuera, esperando en la oscuridad.